Esta historia comienza de noche. ¿Por qué de noche? Porque era un trabajo nocturno. Es obvio que solo trabajaban de noche aquellos que estaban ocupados durante el día, los estudiantes. Sin embargo, Hobang le mintió al conductor, diciendo que tenía 20 años. Aún así, era una edad muy joven para un trabajo tan duro. El conductor no pudo levantar la caja. ¿Acaso estaban llenas de piedras? Hobang entendió que debía ayudar. Él levantó todas las cajas a la vez, cuando un hombre adulto no pudo con ni una sola. La mandíbula del conductor casi se le cayó. Sin embargo, Hobang aseguraba que estaba perfectamente bien. Mientras tanto, el trabajo ya había terminado, bastante rápido gracias al adolescente. Podía respirar aliviado ya que le creyeron, y regresar a la tienda. Mientras tanto ya estaba amaneciendo. El jefe estaba indignado de que le preguntaran a Hobang sobre su edad, pero el adolescente juró que había mentido y le creyeron. Él mismo entendía que tendría grandes problemas si lo descubrieran. El jefe lo sabía, contrató al chico por sus circunstancias, pero aún así estaba preocupado. De repente notó que Hobang antes tenía otro uniforme escolar. Se había olvidado por completo de mencionar que ya estaba en la escuela secundaria. Mientras tanto, los eventos se trasladaron al transporte público. Detrás de Hobang, había dos chicas que comentaban sobre el uniforme del chico. Era la primera vez que lo veían. Hobang escuchaba todo. A las chicas les intrigaba por qué viajaba en metro. ¿Acaso no todos esos estudiantes tenían un chofer personal? ¿O la escuela había comenzado a aceptar a estudiantes de familias comunes? ¿Familias comunes? ¿Qué significaba comunes? Gente como ellos no podría entender. La matrícula en la escuela secundaria Ciel costaba 10 millones de won por semestre. Por eso, a menudo la llamaban la escuela de los chaebols, las corporaciones más grandes de Corea que pertenecían a una sola familia, y la mayoría de los estudiantes eran hijos de esas familias. Entonces, ¿cómo podía un chico como Hobang entrar en tal escuela? En el camino a la escuela, un grupo de chicos de otra institución estaba fumando. Querían saltarse las clases para ir a un club de computadoras, pero nadie tenía dinero para eso. De repente, su líder vio algo que le interesó. Ese estúpido uniforme escolar. Reconoció a un estudiante de la escuela secundaria Ciel. Otro añadió que era una escuela para niños ricos. Al líder ya no le importaba nada. Centró toda su atención en los ricos. Ya está claro hacia dónde va todo. El grupo de chicos geniales estaba atónito. Ya no creían que Hobang fuera de Ciel, donde estaba su dinero, porque traía su propia comida. Pero resultó que simplemente era un becado. Hobang dijo que se estaba retrasando para la clase, así que pidió que le devolvieran su mochila. El líder no obtuvo el dinero que quería, pero debía conseguir algo más. Le pareció que Hobang era demasiado educado. El pobre estudiante se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le devolvieron la mochila, aunque un poco brusco. Pero eso no era todo, porque los matones aún no se habían divertido. Hobang recibió un golpe en el estómago de inmediato. Después de eso lo golpearon otra vez. Al líder le irritaba que Hobang, supuestamente, pensara que era especial solo porque era de Ciel. Pero en realidad, estaba claro que el agresor simplemente estaba molesto con el mundo entero. Hobang también entendió de qué se trataba. Probablemente debería fingir estar asustado. La escuela secundaria Ciel seleccionaba anualmente becados de familias pobres. El estómago de Hobang gruñó. Sacó de su arrugada mochila su bocadillo arrugado. Ese año Hobang era uno de esos afortunados que obtuvo una beca. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la propia escuela Ciel. Llegó allí. Su ropa estaba en un estado horrible. Pero Hobang no estaba golpeado ni rasguñado, solo un poco sucio. La escuela en sí no pensaba que hubiera algo especial en ella. En la escuela no, pero en los estudiantes. Un estudiante salió del coche, el conductor le abrió la puerta, se inclinó y lo llamó joven señor. ¿Joven señor? A otro estudiante la llamaron señorita. Señorita, Hobang nunca había visto coches así. ¿Era una especie de exhibición de automóviles? Todos lo miraban de manera extraña. Sentía esas miradas sobre él. Era un poco incómodo. Ahora comenzó a dudar de si podría asistir a tal escuela, pero no había vuelta atrás. ¿Quizás primero debería lavar su ropa? Hobang dejó claro quién era el becado entre todos. Las miradas de reojo hablaban por sí solas, pero este tema cambió rápidamente a otro. Hablaban de una chica que iba a asistir a esta escuela. Los padres de sus hijos ricos ya les habían ordenado hacerse amigos de esa persona. Todos hablaban, pero nadie mencionaba nombres.
Ho-bang, por supuesto, no estaba al tanto de la situación. ¿Acaso era alguna celebridad? Y en ese momento, ella entró. Todas las miradas ahora estaban fijas en ella, no en la ropa sucia de Ho-bang. Era la hermana menor del presidente del grupo Hyesen, Ken Guy. Entre todos los estudiantes que ingresaron, ella era de un verdadero chaebol, que estaba entre los tres principales conglomerados de Corea. Ho-bang no entendía en absoluto qué significaba todo esto. Quería encontrar un baño, el almuerzo le pedía regresar. Todos hacían tanto ruido por ella, ¿acaso era una princesa? De todos modos, su apariencia mostraba la riqueza de su familia. Para ser honesto, Ho-bang sentía una envidia increíble, ya que ella no tenía que preocuparse por el dinero como él. Kang-gae notó precisamente su mirada sobre ella, y respondió de la misma manera. De repente, la expresión de Guy cambió drásticamente. Ho-bang ya se asustó, hoy había tenido suficiente de situaciones incomprensibles. Ella se acercaba a él, y Ho-bang se alejaba, pensando que también le interesaba cómo alguien como él estaba allí. Parecía que Guy estaba lista para hablar. Todos estaban en shock. ¿Acaso este perdedor conocía a alguien como ella? Ho-bang deseaba hundirse en la tierra. No quería tanta atención sobre sí mismo. Guy, sin embargo, habló con él, pero fue interrumpida. Anunciaron el inicio de la ceremonia de ingreso. Todos debían tomar sus asientos, así que todos tuvieron que alinearse como los habían ordenado. En el escenario apareció una extraña mujer calva. Era la directora de la escuela, Ashlyn. Una risa suave recorrió la sala. A Ho-bang no le importaba en absoluto todo esto, pero no le era indiferente que Guy lo miraba de nuevo. ¿Cuánto más? Eso comenzaba a irritarlo. Ella no notaba a nadie más, excepto a Ho-bang. El resto eran completamente grises para ella. Pero no cambien de canal. Prometo que esta historia no es sobre amor. Todo es mucho más interesante. Mientras tanto, la ceremonia de ingreso terminó. La directora se inclinó y su calva quedó bajo la luz de los focos. Todos quedaron deslumbrados. ¿Acaso lo hizo a propósito? Para algunos, ese fue el momento perfecto. Ho-bang desapareció, como si estuviera esperando el momento adecuado para escapar. Todos salieron de la escuela al aire libre. No había clases ese día. Gay buscaba a Ho-bang con la mirada. Pero todo era gris. No veía a nadie. Qué pena. ¿Pero acaso no se volverían a encontrar? De repente, alguien la llamó. No pensó que fuera Ho-bang. La voz le sonaba familiar. Una chica bonita, alta y elegante llegó a buscarla. Era su hermana mayor. Le preguntaba cómo estaba la escuela, pero Guy dijo que allí solo había estudiantes sombríos. No era muy interesante escuchar, pero había algo. Guy pidió averiguar sobre una persona. Honestamente, no es una historia tonta de amor. Sin embargo, su hermana también decidió que le gustaba a alguien. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a los edificios residenciales, barrios comunes. Ho-bang quería inscribirse para un trabajo a tiempo parcial, repartiendo volantes. Llamó desde un teléfono fijo. Lo aceptaron, así que Ho-bang estaba feliz. Gay lo observaba desde el coche. Aquí es donde comienza lo más interesante. Dos chicas paseaban juntas por la calle. De repente, alguien le metió un volante rosa de manera brusca. ¿Adivinaron quién estaba disfrazado de oso? Simplemente adorable. El agotado Ho-bang finalmente se quitó ese sofocante disfraz. Era su segundo trabajo a tiempo parcial. Recibió 20,000 won, alrededor de $15. Sin embargo, Ho-bang estaba satisfecho con eso. Su canto lo evidenciaba. Estaba tan feliz que ni siquiera notó que lo estaban vigilando. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la escuela. Ya había pasado una semana desde que Ho-bang estudiaba allí, y nadie le había hablado. ¿Era un ermitaño o simplemente lo ignoraban? En general, eso le convenía. Ho-bang estaba cansado de los trabajos nocturnos y de repartir volantes. Esperaba poder continuar su educación en esta escuela en paz. Así podría dormir entre clases durante el almuerzo para trabajar de noche. Pero sus planes acaban de arruinarse. Dos compañeros de clase se acercaron, ni siquiera recordaban su nombre en una semana, Ho-bang o Oh-ban. Querían saber sobre la beca que le otorgaban. Descubrieron que las condiciones para la beca eran los medios básicos para subsistir. Su pequeño cerebro pudo analizar que eso significaba que el Estado pagaba a Ho-bang. Y él iba a la escuela gratis y recibía todo gratis. ¿Acaso era un mendigo? Decidieron que la beca se la otorgaban a expensas de otros. Ho-bang comprendió que esto era una transición de la ignorancia al acoso, pero decidió no quedarse callado y preguntó qué querían decir. Un compañero le extendió 50,000 wons y le dijo que comprara pan.
Después de todo, Ho Bang estudiaba gratis, pero había que pagar por la comida. El compañero dijo que no era tan malo y se rió, permitiéndole quedarse con el cambio. Los eventos se trasladaron a la tienda. Ho Bang sostenía el pan en sus manos. Ahora este lugar recordaba a una escuela para ricos, pero estaba incluso contento con tal encargo. ¿No es maravilloso? Incluso le quedaron 47,000 wons. De repente lo llamaron. Era ella, gay. Durante toda la semana no se habían visto ni una vez. Pero ¿cómo sabía ella su nombre entonces? ¿Y qué? ¿El pan en sus manos? Mientras tanto, esos dos chicos discutían sobre el acto con Ho Bang. Por alguna razón, les parecía divertido enviar a un compañero a comprar pan. Lo compararon con un perro que movía la cola cuando dijeron que podía quedarse con el cambio. Gay escuchó todo esto. Y luego entró bruscamente en la clase. Todos, como siempre, la miraban fijamente. Los dos chicos ya no podían esperar para pensar en algo más divertido. Pero sus planes fracasaron. Si tan solo pudieran ver sus caras. Gay le quitó el pan a Ho Bang y preguntó a quién debía entregarlo. Todos guardaron silencio, pero miraron a los culpables, delatándolos. Gay se acercó a ellos y por miedo, incluso comenzaron a tartamudear. Ignoró todas sus preguntas y preguntó si la rubia había pedido eso. A nuestra pequeña niña le empezó a caer el sudor por la cara. Gay quería saber también si ellos habían llamado a Ho Bang mendigo. Los chicos ya se habían arrepentido de eso 1,000,000 de veces. Gay preguntó si le darían dinero a ella también, si tenían tanto. La rubia se asustó tanto que comenzó a disculparse. Bajó la mirada. Todo como Guy pensaba, asustó al cobarde. Después de eso se fue en silencio. Pero a Ho Bang no le gustaba nada de esto. La atmósfera se volvió completamente diferente. Decidió que sería extraño si se quedaba con el dinero. Así que, aunque no quería en absoluto, pero con manos temblorosas devolvió el cambio. Los chicos lo aceptaron. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la calle. Ho Bang estaba vestido con un disfraz de oso rosa y contaba que al repartir volantes durante 2 horas, ganaba 20,000 wons. No se puede evitar llorar por esto. Mucho más cuando también lo golpeaban. 47 wones, su dinero. De repente, alguien gritó a los matones. Era Guy. Ella defendió al oso, ya que dentro había una persona viva. Ho Bang no podía creer tal coincidencia. Probablemente solo una casualidad. Pero cuando Guy se dirigió a él por su nombre, un poco antes, ella había averiguado todo sobre Ho Bang, la ciudad, la casa, el costo del alquiler, incluso que sus padres habían muerto cuando él era un niño y vivía con su abuela. Recientemente, había perdido el conocimiento mientras recogía papel reciclable y por eso estaba en el hospital. Gay calculó que un solo trabajo nocturno no era suficiente para cubrir todos los gastos y probablemente por eso Ho Bang llevaba ese disfraz tonto. Pero ¿qué estaba diciendo ella? Ho Bang estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a comportarse así? Gay ignoró esa pregunta y preguntó si necesitaba dinero. Ho Bang gritó, ¿cómo podía comportarse así? Guy también ignoró eso y ofreció comer tteokbokki con ella por 100,000 wons. ¿Por qué miran así? ¿Acaso podrían resistirse a tal suma? Ho Bang no entendía qué le pasaba a Guy, pero los ricos tienen sus rarezas. Guy notó esa mirada en ella. Dijo que todo estaba escrito en el rostro de Ho Bang, que la consideraba extraña. Pero a ella le gustaba la honestidad. Guy ofreció tomar algo diferente si no le gustaba. Ho Bang fingió que no era eso, pero ya temía que Guy supiera todo sobre él. De repente, un horrible pensamiento cruzó su mente. No puede ser. Ella se había enamorado de un chico tan guapo como Ho Bang. Gay se dirigió a él por su nombre completo. Definitivamente se estaba declarando. Preguntó si podía pedirle un favor a Ho Bang. ¿Qué tipo de favor? Gay prometió pagar. De nuevo. ¿Acaso podía resistirse? Necesitaba el dinero con mucha urgencia, no solo para él, sino para su abuela. Mientras tanto ya había oscurecido. Gay aún no había contado sobre el favor, y Ho Bang ya era hora de irse. Ella mantenía la intriga, pero dijo que un poco más. Y en ese momento sucedió. A la abuela, donde comían, llegó un hombre. Ella dijo que prepararía todo para la próxima semana. Pero al hombre no le convenía eso, comenzó a gritar y a lanzar sillas. Resultó que la abuela debía dinero a un alto interés, pero no podía pagarlo. Y al hombre no le importaba, era de esos que iban a los deudores y los lastimaban. Ho Bang comenzó a sospechar sobre qué favor le hablaba Guy, y entendió todo correctamente. Ella pagaría, y Ho Bang tendría que deshacerse de ese hombre.
Parecía que no tenía ningún sentido, pero les aseguro que pronto entenderán todo. Hobang se enojó. ¿Y en qué se diferenciaba Gae de esos compañeros de clase? Todo el día fingiendo ser buena, para luego pedir algo así. ¿Era solo una hipócrita que resolvía todo con dinero? Gae ignoró todo y subió la apuesta, 1 millón de wons. ¿Y por qué los condenan de nuevo? Esos son $750. Hobang llegó justo a tiempo. La abuela estaba en peligro. Entre el hombre y el estudiante se produjo una breve conversación, en la que se supo que esa abuela no era pariente de Hobang y por lo tanto el cobrador no entendía qué se le exigía. Honestamente, él mismo no sabía la respuesta a esa pregunta, ya que no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó por sí solo. 1 millón de won. El hombre no era de los que resolvían problemas sin usar la fuerza, así que Hobang recibió una bofetada de inmediato. Pequeño mocoso, ¿acaso no veía que aquí trabajaban adultos? Pero el hombre se equivocaba gravemente si pensaba que podría deshacerse de Hobang tan fácilmente. No podía creer lo que veía. El chico ni siquiera tenía un rasguño. Pidió que el hombre dejara en paz a la abuela. El hombre ya no podía soportarlo. Así que continuó resolviendo problemas como sabía, a puñetazos. Esta vez, Hobang recibió un golpe contundente. Varias veces. Hobang ni siquiera se esquivó. Gay se sintió decepcionada por un tiempo. Bueno, finalmente, esta vez, Hobang definitivamente debía entender. Estaba tendido sin fuerzas. La abuela se preocupaba por él. Quería ir hacia Hobang, pero el hombre la agarró del cuello como a un gato. Y luego la arrojó como si fuera basura. El hombre ahora estaba aún más enojado con ella, porque pensaba que era ella quien había traído a Hobang. De repente, Hobang se levantó de nuevo. No tenía ni un rasguño. Dijo que el hombre era un adulto y debía comportarse como tal. Esa fue la gota que colmó el vaso. Parecía que Hobang realmente quería irse al otro mundo. Golpeó al estudiante en el estómago con todas sus fuerzas. Si quería que el hombre se comportara como un adulto, entonces debía levantarse. Ahora Hobang le daría algunas lecciones personales. 1 millón. El hombre no escuchó. Hobang gritó más fuerte sobre el 1 millón de wons. El estudiante sabía exactamente qué hilos tirar. Incluso a Guy le empezó a interesar. Hobang se iluminó con una sonrisa satisfecha. 1 millón de wons, el dinero lo resolvía todo. Sin embargo, por alguna razón, esto tuvo un efecto contrario. El hombre volvió a lanzarse a golpes. Hobang simplemente se quedó allí, esperando el próximo golpe de puño de ese caballero. Guy esperaba que ahora el compañero mostrara a ese sinvergüenza. Pero no, este idiota recibió otro golpe en la cara. Ya se había arrepentido 1 millón de veces de haberse involucrado con tal tonto. Hobang ni siquiera podía defenderse adecuadamente. El hombre culpó al estudiante de que lo había llevado a eso. Realmente, una posición muy madura. Pero lo peor fue que culpó a la abuela de que ella había traído a ese idiota. Hobang se levantó de nuevo. Le pidió al hombre que se detuviera finalmente. Sin embargo, no podía entender. El hombre había golpeado bien a ese adolescente. ¿Por qué se levantaba cada vez? Hobang le dijo al villano que ya había desahogado toda su ira, así que podía dejar en paz a la abuela. Pero todas sus súplicas fueron en vano. Tal necedad comenzaba a irritar a Hobang, pero al parecer el hombre había encontrado un nuevo aliento. Comenzó a complejarse porque no podía golpear a un simple adolescente, así que golpeaba a Hobang sin parar. Bueno, esta vez definitivamente debía haber un resultado. Tenía que noquear a Hobang. Después de todo, solo era un niño. Pero el estudiante se levantó de nuevo. Parecía que no le importaba en absoluto. El hombre no podía dejarlo así tan fácilmente. Había peleado con tantas personas, matones, pero no podía manejar a un niño. Incluso Gay no entendía nada. No comprendía por qué Hobang permitía que lo golpearan así. El hombre decidió que el escolar era un loco, porque en realidad no sufría daño alguno, pero aún así dejaba que lo golpearan. De repente, la abuela se aferró a la pierna de ese sinvergüenza, suplicando que el hombre se detuviera, ya que solo era un niño. Pero eso solo lo irritó aún más. No tenía ninguna conciencia, así que pensaba en golpear también a la abuela. Pero algo salió mal. Él mismo no entendió qué había pasado. Pero no tuvo tiempo de parpadear antes de que ya volara varios metros. Todos estaban en shock, incluso Gay. El hombre aterrizó muy dolorosamente sobre su espalda. Simplemente no podía creerlo. ¿Lo golpeó un niño? Hobang se acercó a preguntar si el tío estaba bien.
Pero al parecer, el hombre ya le tenía miedo, porque se levantó de golpe, con frío sudor corriendo por su rostro. Oban quería asegurarse de que no había causado un daño grave, pero el antiguo valiente retrocedía. El escolar no podía entender por qué. El hombre le ordenó a la abuela que preparara el dinero para el siguiente. Su voz ya no sonaba tan segura, incluso tartamudeaba. Y a Hoban le amenazó con la muerte si alguna vez se volvían a ver. Por supuesto, nunca volverían a verse, porque el hombre mismo temía el encuentro. Oban finalmente pudo respirar tranquilo, había cumplido con la tarea. Y eso se lo dijo la misma Guy, que apareció de repente, como de la nada. Hoban inmediatamente recordó el millón de won. Gay solo se aseguró una vez más de que realmente amaba el dinero. Pero eso no está bien. ¿No le interesa a dónde ha ido? Guy lo llamó para que fuera con ella y en el camino todo se lo contaría. Pero Hoban ya no tenía tiempo. Necesitaba dinero y eso era todo. Gay lo sabía, sobre su trabajo en la tienda de 11 a 6. Ella le dijo que lo dejara, que era un trabajo ilegal. Hoban respondió que era legal con el permiso del tutor. Pero Gay sabía con certeza que la abuela no había dado permiso para tal trabajo. No hacía falta comprobarlo. Así que lo amenazó con contar eso si no iba con ella. ¿Con quién se había metido? Gay cambió de opinión y decidió contarle esto, sin importar si él iba con ella o no, ya que el director de la tienda ni siquiera le pagaba a Hoban el salario mínimo. Pequeño monstruo pelirrojo. Mientras tanto ya había oscurecido. Estaban sentados en una cafetería, donde Guy confesó que ya había hecho eso hace tiempo, así que Hoban ya no necesitaba ir a trabajar. Él estaba simplemente furioso, necesitaba trabajo. Pero incluso si Hoban se quedara en el trabajo, aún así no ganaría tanto dinero como necesitaba. ¿Acaso no lo entendía? Gay le dijo que no se preocupara, ya que le daría dinero. Pero, ¿cuál era el truco? ¿Por qué Guy haría eso? En la ceremonia de ingreso se comportó de manera extraña y ahora sus encargos eran igual de raros. Era la primera vez que se veían. ¿O había descubierto algo más sobre él? Hoban quería saberlo todo. Gay dijo tímidamente que no tenía que ocultarle eso. ¿Pero qué quería decir con eso? Guy dijo que Hoban era diferente a los demás y que él mismo lo entendía. Pero el chico no entendía nada en absoluto. Gay dijo que Hoban era como ella y tenía un superpoder. ¿Qué demonios? Estuvieron en silencio un rato, y luego Hoban decidió hablar. Preguntó si Guy se había golpeado la cabeza en su infancia. Hablando de su infancia, su madre le había dicho en ese entonces que cuando llegara el momento, Guy tomaría los ojos de su madre. La niña no entendía eso en ese momento, pero su madre dijo que alguna vez había sido igual. Ella había recibido sus ojos de su padre, y ahora la madre se los entregaba a su hija. Era natural. Eso era lo que los padres transmitían a sus hijos, y la madre prometió intentar transmitirlo lo más tarde posible, porque el mundo que ella veía con esos ojos no era tan hermoso. De repente Gay preguntó, ¿qué es lo que su madre había visto? Quería saber la diferencia entre lo que veía su madre y lo que ella veía. Las particularidades. Por fin, algo interesante estaba comenzando. Gay dijo que sus ojos veían a personas especiales, como Hoban. En las personas especiales, las habilidades estaban más allá de lo humano. Por ejemplo, la capacidad de lanzar a una persona alto en el aire. Y su habilidad, ver el color de aquellos como Hoban. En sus ojos todo, excepto eso, era gris. Y notó que Hoban no solo era fuerte, lo golpearon, pero no tenía ni un rasguño. Estaba exagerando. El adolescente se consideraba solo un poco más fuerte que los demás, y Gay no entendía por qué Hoban se dejaba golpear, ya que desde el principio había mantenido todo bajo control. La respuesta era muy simple y naive. Hoban se preocupaba de que esa persona pudiera lastimarse, así que decidió exponerse. Era mejor que alguien más sufriera. Con Hoban, todo estaría bien de todos modos. Gay dijo que había estado buscando a alguien como él durante mucho tiempo y encontrar a alguien con suficiente autocontrol era mucho más difícil que simplemente encontrar a alguien fuerte. Ella preguntó sobre los padres de Hoban. El adolescente no entendió nada. ¿Para quién era entonces esa historia de Guy sobre su madre? Tuvo que explicarlo una vez más. Preguntó de quién había heredado Hoban esa habilidad. No lo creerás. Él nuevamente no entendió nada. Gay estaba en shock por dos razones. La primera, ¿realmente Hoban era tan tonto? La segunda, ¿realmente había heredado esa habilidad sin siquiera saberlo? Después de todo,
Debería haber heredado su habilidad de sus padres. Surgieron muchos recuerdos, pero no eran del tipo que quería compartir. Así que Hobang simplemente se levantó y se fue. Su estado de ánimo se arruinó por completo. Dijo que ya había tenido suficiente de esta locura. A Guy no le gustó eso. Aún no habían terminado. Pero Hobang no tenía más que decir. Pidió que le devolviera el dinero mañana, ya que ella era rica. Gay estaba en shock. ¿Acaso eso era una condena hacia ella? Hobang se apresuraba, porque había perdido su trabajo por culpa de alguien, y le aconsejó a Guy que leyera menos cómics. ¿Qué? Parecía que estaba huyendo de ella. Al bajar, Hobang se cruzó con la hermana de Gay. Ella entendió que la conversación había ido mal, así que volvió con su hermana. Guy estaba molesta, ya que ni siquiera habían llegado al fondo del asunto. La hermana no creía que Hobang no sospechara de su superpoder, sabiendo que podía lanzar a una persona al aire. Algo no estaba bien, había algo raro en él. Pero aún quedaba la pregunta, ¿qué pasaba con Guy? ¿Acaso siempre la gente le creía de inmediato? Reconociera Hobang su fuerza o no, seguía siendo un superhombre. La hermana recordó que la habilidad de Guy no solo consistía en lo que veía. ¿Acaso había olvidado qué información habían encontrado sobre Hobang? Mientras tanto, el chico estaba de pie junto a su trabajo. Bajó la cabeza culpablemente y pidió volver. Pero el jefe no quería escuchar esas disculpas, ya que simplemente lo multarían. La entrada de Hobang a esa tienda estaba cerrada para siempre a partir de ahora. Pero eso aún no era todo. El adolescente pidió que le devolvieran todo lo que había ganado ese mes. El jefe estaba simplemente furioso por tal descaro. Pero aún así le devolvió esas monedas a Hobang, ya que sabía cuánto necesitaba el dinero. No debería decir esto, pero en realidad el adolescente siempre supo que su cuerpo era diferente al de los demás. Pero si lo que decía Guy era verdad, entonces probablemente lo había heredado de su madre. Ella no estaba presente, pero aún así hizo que recordara esos recuerdos una vez más. Eso le recordó a Hobang aquella dolorosa noche. Un edificio de apartamentos se incendió. Algunos lograron salir corriendo, pero un hombre intentaba entrar al fuego, aunque lo detenían. Gritaba el nombre de un niño y de su amada. Era el padre de Hobang. Mientras tanto, más apartamentos se incendiaban. Los bomberos estaban a punto de irse, ya que corrían el riesgo de quemarse también. De repente un compañero escuchó una voz. No podía haberlo imaginado. Y por eso el bombero corrió directamente hacia las llamas. De esa manera, salvó a un pequeño niño. Pero eso no era el final de la historia, porque el bombero escuchó otra voz femenina. Había alguien más. Ese niño resultó ser Hobang. Y lo sacaron completamente ileso, ni siquiera un rasguño. Y fue desde ese día que todo comenzó. Junto a Hobang estaba su padre. Él esperaba tranquilamente a que su hijo despertara. Pero, ¿por qué entonces no estaba con su esposa? Hobang, por supuesto, quería saber qué había pasado y por qué estaba allí. Sin embargo, papá no sabía cómo responder a eso, dijo que lo haría más tarde. Pero el hijo ya lo entendía todo. Preguntó dónde estaba mamá. Por un segundo todo se silenció, todo el mundo se detuvo. Y luego una lágrima rodó por la mejilla del padre. El corazón de Hobang latía frenéticamente. De repente se sintió muy asustado. El padre le preguntó al pequeño qué debía hacer ahora. Las lágrimas fluían como un río. Ahora el hijo se sentía aún más asustado. Los eventos se trasladaron a una sala de servicio. ¿Sabes? Era un lugar donde solo se escuchaba el monitor del paciente, la única prueba de que el propio paciente seguía vivo, porque ahora era simplemente una momia envuelta, imposible de reconocer como una persona. Era la madre de Hobang. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras. La escena era demasiado horrible para el pequeño, ya que ni siquiera reconocía a su madre allí. El cuerpo de Hobang comenzó a retroceder por sí solo. Se apoyó en su padre. Papá dijo que la madre había estado buscando a su hijo todo el tiempo. Eso significaba que Hobang no podía irse. En su mente entendía que tenía delante a su madre, pero sus ojos veían otra cosa. El pobre niño no pudo manejarlo, así que gritó muy fuerte. Después de lo cual, salió corriendo de la habitación gritando. Hobang era solo un niño y no entendía en absoluto lo que estaba haciendo. Solo sabía que esa no era su mamá. Hobang no quería hacer daño a sus padres, pero lo hizo. Entonces, él debería haber tomado a su mamá de la mano, y el adulto Hobang lo entendía. Espera, superhombre. Hobang ni siquiera se dio cuenta de cómo arrugó las monedas en su mano, ni siquiera hizo un esfuerzo especial. No es un superhombre, es solo basura.
Los eventos se trasladaron al hospital. Allí llegó Ho-Bang y en su rostro había una sorpresa inconfundible. La administradora le dijo que todas las cuentas ya estaban pagadas. Todo era muy extraño, pero Ho-Bang sospechaba de qué se trataba. Decidió visitar a su abuela, como siempre, y allí sus sospechas se confirmaron. Porque no era el único que había visitado a su abuela esta vez. Guy estaba con él. ¿Es necesario decir que Ho-Bang estaba furioso? ¿Qué derecho tenía ella para irrumpir así en su familia? Y además, tenía la desfachatez de actuar como si nada hubiera pasado. Salieron a hablar. Ho-Bang tenía muchas preguntas para Gay. Su comportamiento ya era aterrador. Sabía demasiado sobre él. Ho-Bang confesó que era un superhombre, pero eso no tenía nada que ver con Guy. De repente, ella comenzó a contar que su abuela estaba muy orgullosa de su nieto, que había ingresado a una escuela prestigiosa con una beca y que ni siquiera había decepcionado a su abuela en su infancia. A Guy le dio un poco de envidia. Su abuela hablaba de Ho-Bang todo el tiempo, pero él envidiaba a su compañera en todo lo demás. De repente, Guy dijo que sus padres habían sido asesinados. ¿Cómo podía no haber oído sobre el asesinato del presidente Giesen? Era un gran asunto en el que 19 personas fueron asesinadas, pero permaneció sin resolver. Nadie fue atrapado. El día en que mataron a los padres de Guy, la pequeña niña estaba allí y vio todo con sus propios ojos. ¿Qué podría ser peor? Y esa persona, de repente, la madre dejó de moverse y en la habitación reinó el silencio. Y luego, sus ojos volvieron a su color normal. Pero los ojos de Gay, ese hombre, fue el primero que la pequeña Guy vio con esos sus ojos. Superhombre. Ese día, el mundo de Guy cambió por completo. Y entendía claramente que en esto estaban involucrados superhombres y sus habilidades, por lo que tal situación podría ocurrir de nuevo. Por eso necesitaba a alguien como Ho-Bang, alguien con poderes iguales. Por supuesto, él no quería involucrarse en algo donde estuvieran involucradas las muertes de otras personas. Pero Guy sabía cómo convencerlo. Le habló de un hospital especializado, con cuidado para ancianos, que estaba en su compañía. Ho-Bang no tenía que preocuparse por el dinero. Guy prometió encargarse de todo. Y ya no necesitaba un trabajo extra, porque ella prometió que Ho-Bang no necesitaría nada más. Gay dijo que no lo estaba presionando, pero en su opinión eso era suficiente para que aceptara. Por un segundo, todos se quedaron en silencio. Gay esperaba la respuesta de Ho-Bang, pero en cambio él simplemente se dio la vuelta y se fue. Ella estaba atónita. ¿Por qué estaba en silencio? De repente Ho-Bang aceptó, pero con la condición de que Guy se ocupara de su abuela, como había prometido. Para ser honesta, estaba en shock de que eso funcionara. Su hermana le había dicho que Ho-Bang solo necesitaba una cosa: dinero. Le aconsejó a Guy que simplemente le dijera al chico que le daría mucho dinero. ¿Pero acaso su hermana pensaba que eso sería suficiente? Guy nunca había necesitado dinero, así que ni siquiera se imaginaba cuán poderoso era ese incentivo. Ahora podía respirar aliviada. Lo había logrado. Mientras tanto, llegó un nuevo día. Los eventos se trasladaron a un centro deportivo. Allí, la hermana de Gay esperaba una reunión. Estaba con un Ho-Bang confundido. Gay le había dicho que viniera al club deportivo, pero ni siquiera le explicó para qué. La hermana quería verificar algo, ya que tendrían que trabajar juntos. Pero, ¿por qué señaló la máquina de ejercicios? En el rostro desconcertado de Ho-Bang estaba todo escrito. La hermana quería comprobar cuán fuerte era realmente. Todo lo que Ho-Bang tenía que hacer era levantar esa cosa. Sin embargo, primero quería saber dónde estaba Guy. Resultó que ella tenía asuntos. De repente, la hermana entendió algo y decidió expresar su genial idea, que Ho-Bang extrañaba a su amiga. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a un edificio nuevo, específicamente al apartamento de ese edificio. Allí estaban Guy y un agente inmobiliario. Parecía que ella quería comprar ese apartamento. La agente estaba muy contenta. Le ofreció firmar un contrato, pero ella malinterpretó a Guy. No quería comprar ese apartamento, quería comprar todo el edificio. Supongo que sus rostros ahora están tan sorprendidos como el rostro de la agente. Mientras tanto, la hermana estaba fumando y observando las habilidades de Ho-Bang. De repente, su cigarrillo se cayó de su boca, porque ese idiota levantó con facilidad la barra más pesada con una mano. Honestamente, ni siquiera podía creer lo que veía. Ho-Bang dejó caer la barra y decidió preguntar si la hermana tenía un nombre. Ella le extendió la mano y se presentó. Su nombre era Zhang Shidao.
Dijo que era un poco diferente de Ho Bang, pero también era un superhombre. Mientras tanto, ya había oscurecido, pero todavía estaban en el club deportivo. Ho Bang estaba leyendo algo. Nombró la página 85, la quinta línea, y Shidal la citó palabra por palabra. Ho Bang no podía creerlo. Estaba sosteniendo el libro Viaje Compartido. La interrogó una y otra vez, pero Shidal siempre citaba correctamente el libro. Era realmente impresionante. Esa era su habilidad. Recordaba todo lo que había visto al menos una vez. Ho Bang lo consideraba realmente increíble y genial. En ese momento Guy entró. La conversación se detuvo de inmediato con su llegada. Guy le extendió el teléfono y la llave. Notó que Ho Bang no tenía dispositivo móvil, así que se lo compró. Y sin hacer hincapié, habló sobre la llave de la casa pidiéndole que no la perdiera. Argumentó que la casa de Ho Bang estaba lejos, así que compró la casa también. Él escuchaba todo con una expresión atenta. De repente, la expresión de su rostro cambió drásticamente. ¿Qué? Mientras tanto, pasó una semana. Muchas cosas cambiaron drásticamente. Como Guy prometió, trasladaron a su abuela a un mejor centro. Ella se preocupaba de dónde Ho Bang había conseguido el dinero, pero aún no sabía sobre la nueva casa. Y además, Ho Bang recibió un teléfono por primera vez en su vida. Pero eso no era lo más sorprendente. Tenía su propia casa. Afuera estaba Guy escribiendo algo rápido y furiosa. Shidal fue la primera en notar que Ho Bang había salido. Guy estaba furiosa. De inmediato compartió su indignación de que él se había retrasado un minuto. Y otra novedad durante este tiempo, cuanto más recibía Ho Bang, más ansioso se volvía. En el mundo, nada se daba gratis, todo tenía un precio. Los eventos se trasladaron a la escuela, casi un día típico de un estudiante, casi típico. Y por cierto, la vida escolar tranquila también había cambiado. Finalmente la clase terminó. Todos podían ir a almorzar, pero no Ho Bang. Fue llamado por Guy, que ya estaba acaparando toda la atención. Y Ho Bang también la recibía ahora, aunque nunca lo había pedido. Guy entró detrás de él para invitarlo a comer, simplemente frente a todos. ¿Es necesario decir cuán avergonzado estaba Ho Bang? ¿Y es necesario decir que todos los llamaron pareja en la escuela? A Guy le dieron el apodo de princesa y a Ho Bang mendigo. Los eventos se trasladaron a la cafetería. Ho Bang notó que Guy esta vez comía sin arroz. Esta frase era solo para iniciar una conversación, mientras todos los miraban y hacían sus conjeturas. En realidad, Ho Bang quería aclarar algo. Todo el tiempo solo recibía, pero no daba nada a cambio. Sin embargo, Guy no entendía qué había de malo en eso. Pero al parecer, había algo que debía explicarle a este torpe. Ella ya le había dicho que Ho Bang debía hacer algo cuando llegara el momento. Y cuando llegara el momento, el chico no tendría que preocuparse, ya que Guy lo obligaría a terminar el trabajo, incluso si no le gustaba. Mientras esos dos hablaban, alguien pasó, acaparando miradas no menos que Guy. Era un chico con cabello azul y se dirigía directamente a Kangay. Y no se puede decir que ella estaba muy contenta con este encuentro. Un viejo conocido quería unirse al almuerzo. De repente, toda la cafetería se llenó de rumores. Hyun-soo de ATM, ídolo del grupo. Resultó que estudiaba en la misma escuela, pero no asistía a clases debido a su apretada agenda. Guy dijo que le daba igual, así que este Hyun-soo se sentó. Ho Bang no entendía quién era ese chico, pero no le gustaba tanta atención. Parecía que Guy pasaba mucho tiempo con Hyun-soo, y el ídolo había oído sobre Ho Bang, que los llamaban princesa y mendigo, y estaba de acuerdo con eso. Estaba seguro de que Kang-gae se vería mejor con alguien como él. Sin embargo, no tuvo tiempo de decir una palabra cuando Guy golpeó la mesa con los palillos y dijo que olía mal. Resultó que todo era por el perfume de Hyun-soo, que arruinó el apetito de Guy. Así que se levantó y ordenó a Ho Bang que la siguiera. Irían a comer a otro lugar. ¿Qué más podía hacer? El desconcertado Hyun-soo los miró marcharse. Nadie lo había humillado así antes, pero aceptó las reglas de este juego. Ho Bang notó que el carácter de Guy no era dulce, era una celebridad, y ella se comportó así con él. Sin embargo, ella no entendía qué había de malo en decir que alguien olía mal. Pero el problema era que Guy no entendía que eso estaba mal, porque si le dijeran algo así, se ofendería. Si se habla con sinceridad, Guy ni siquiera entendía por qué eso debería importarle en absoluto. Después, se hizo una pausa tensa, y luego Guy se dio la vuelta y dijo que Ho Bang debía hacer algo. En su voz se sentía la tensión. Hyun-soo observaba todo desde la distancia.
Estaba lo suficientemente lejos para no escuchar lo que decían, pero estaba muy celoso. Y eso lo irritaba. Mientras tanto ya había oscurecido. Los eventos se trasladaron a un bar de karaoke. Allí, en una de las cabinas, había un ambiente bastante romántico. En ese momento, la puerta se abrió. Los guardias ya estaban preparados para ver quién se atrevía a entrar tan descaradamente. Todo de negro, con la cara cubierta. Los guardias incluso tuvieron que levantarse para entender quién era ese audaz intruso. Sin embargo, la conversación con esos matones fue breve. No esperaban que ese desconocido utilizara los mismos métodos de conversación. Su compañero incluso se quedó desconcertado, así que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que él fuera la siguiente víctima. El guardia recibió una rodilla en la barbilla. El jefe, a quien esos matones debían proteger, estaba en estado de shock. Solo preguntó por qué había que crear una pelea de inmediato. Era Hyun-soo y dijo que los guardias habían comenzado primero. Esto era simplemente defensa propia. Por cierto, ellos empezaron a recuperar la compostura. El jefe les ordenó salir por un momento. Hyun-soo lanzó una mirada de reojo. Miraban las chicas, pero su amigo dijo que no les molestarían. Y añadió que, de todos modos, esas chicas ni siquiera recordarían nada. El amigo notó de inmediato que Hyun-soo tenía un mal humor y comprendió al instante que era por la chica. Y lamentablemente, el hermano no podía ayudar a Hyun-soo en nada. Aunque había un momento que el hermano podía resolver. ¿Por qué Gay no se irritaba con Ho Bang? Detrás de la puerta, los guardias esperaban. Hyun-soo preguntó quiénes eran. Resultó que Kyung Seok había tenido un accidente y no podía estar allí por un tiempo, así que envió a sus más jóvenes. Envió a los escolares. A juzgar por el uniforme, eran de la escuela secundaria Jiyeon, un lugar horrible. Hyun-soo pidió a Kyung-seok que preparara mejor a sus escolares. Después de eso se hizo una pausa, un silencio tenso. Luego se dirigió a su hermano. Hyun-soo preguntó si podía utilizar los servicios de esas chicas. Mientras tanto, alguien estaba teniendo una merienda. Entre algún hombre. Shidao. Ella quería convertirse en patrocinadora del deportista de ese hombre, con la condición de que él entrenara en secreto a una persona. Y todo su gimnasio debía ser utilizado solo por su deportista y la persona misteriosa. En realidad, Shidao quería que el gimnasio fuera solo para su persona, pero se compadeció. El hombre se indignó, pues tal petición ya era una osadía. Ni siquiera su orgullo se lo permitiría, ya que entrenar a una persona común y no a un deportista. Pero Shidao sabía qué argumentos presentar para satisfacer su orgullo. Al principio, el hombre se resistió y fingió que eso era indigno para él. Shidao simplemente esperó. Sabía lo que hacía. El entrenador tragó saliva. Después, estrechó la mano de Shidao. El dinero lo resolvía todo. En el gimnasio, mientras tanto, entrenaba ese deportista. Estaba solo. Llamaron a Han Jae-un. El entrenador llegó con alguien más. Jae-un entró solo al gimnasio. No habían acordado una reunión. La conversación rápidamente se centró en Ho Bang, a quien el deportista no esperaba ver. Era bastante incómodo. Mientras tanto, los eventos se trasladaron un día atrás, donde Gaye dijo que Ho Bang debía aprender a boxear. Dijo que el chico no sabía pelear. A Ho Bang le dolió, pero no tenía cómo refutarlo. Después de todo, por lo general simplemente soportaba cuando lo golpeaban, porque no sentía dolor, hasta que el oponente se cansaba. Gay explicó que las personas con las que Ho Bang trataría no eran simples, sino seres sobrehumanos como él. El entrenador le explicó a Jaeon que ahora también iba a entrenar con Ho Bang. Era difícil explicar que él no era un deportista, sino un simple aficionado, y solo necesitaba ser enseñado. Para Jaeon era difícil aceptar que un aficionado sería entrenado por el propio director. Después de todo, no parecía una persona que amara hacer deporte. El director pensó por dónde empezar y preguntó si Ho Bang tenía experiencia en deportes. Pero no tenía tal experiencia. Después de una breve conversación, el director comprendió que Ho Bang nunca había practicado deportes en absoluto. Jaeon se dio cuenta de que el entrenador no conocía bien al novato y propuso hacer una prueba del nivel de Ho Bang. El director se enojó. El deportista no debía usar sus habilidades con tales aficionados. Sin embargo, no tuvo en cuenta que no había nadie en el gimnasio y Jaeon necesitaba a alguien con quien entrenar. No debería decir esto, pero Jaeon también quería mostrarle al novato quién era el jefe aquí, así que se prepararon para la pelea. Jaeon prometió ser indulgente con Ho Bang,
Solo quería comprobar su nivel. Echó leña al fuego al decir que muchos de sus oponentes no resistían y huían. Entonces el director le dijo a Shi-Dao que incluso él no podía enseñarles nada, porque simplemente huían. Pero ella prometió que no renunciaría al patrocinio y no quitaría el dinero, incluso si eso sucedía. La culpa era de quien no se las arregló, no del director. Y a decir verdad, él esperaba eso. Sería mejor si Jae-eun le diera al novato algunas lecciones. Pero aún estaba preocupado y le pidió al deportista que no matara a Ho-Bang. Jae-eun no quería asustar al novato y pidió comenzar primero. Pero Ho-Bang simplemente estaba aturdido, ya que no sabía qué hacer. Jae-eun se sorprendió una vez más de que su oponente estuviera tan alejado del deporte. Interesante. ¿Qué tipo de postura tan extraña? Ho-Bang preguntó si podía atacar. Hubo una pausa. Después de lo cual, un puño de Ho-Bang apareció frente a la cara de Jae-eun. Sin embargo, él era realmente un buen deportista y esquivó el golpe. Ho-Bang, a decir verdad, ni siquiera esperaba eso. Simplemente cayó al suelo. A Jae-eun incluso le dio vergüenza. Ho-Bang se disculpó, diciendo que su cuerpo lo había traicionado. Jae-eun estaba en shock. Su oponente era tan torpe y quería buscar apoyo en el director, pero entendió que ahora era su turno. Ho-Bang estaba listo para eso. Así lo pensaba, pero no esperaba ver un puño tan rápido frente a su cara. Y, por supuesto, no se esquivó y recibió el golpe. Sin embargo, no pasó nada. Ho-Bang ni siquiera se movió de su lugar. No podía ocultar la sorpresa de Jae-eun. ¿Acaso estaba bien? ¿Realmente le había dado? Ho-Bang dijo que el oponente le había dado, pero todo sucedió tan rápido que no entendió nada. Jae-eun estaba simplemente aturdido. Su shock no se desvanecía todo este tiempo. Ahora había despertado su interés deportivo. El director conocía esa mirada y le pidió a Jae-eun que se detuviera. Pero ya no había forma de detener al deportista. Y Ho-Bang entendía que ahora debería llegar su fin. El golpe de Jae-eun fue realmente fuerte. Hizo varios golpes. La cara de Ho-Bang era como un saco de boxeo para el deportista. No hubo resultado, así que reunió toda su fuerza. Después de lo cual, lanzó el golpe final. Las cuerdas apenas sostenían a Ho-Bang. El director comenzó a gritarle a ese idiota, Jae-eun, pero luego se quedó en silencio. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Porque Ho-Bang dijo que en realidad no notaba los puños. Ni siquiera entendía cuándo llegaba el golpe. Ho-Bang sabía que los deportistas estaban en un nivel completamente diferente. En comparación, él era simplemente un caracol. Pero Jae-eun y el director se quedaron sin palabras. ¿Cómo demonios este idiota seguía de pie? Ho-Bang preguntó si podía continuar. Jae-eun ya estaba listo. La batalla se volvía cada vez más interesante. Ho-Bang de inmediato corrió y se lanzó sobre su oponente. Sus movimientos eran bastante ruidosos en comparación con el oponente. Pero Jae-eun inmediatamente lanzó un golpe de respuesta, pensando que Ho-Bang era muy torpe en todo eso. Sin embargo, el oponente no se rendía. Lanzó otro golpe de inmediato. Bueno, estaba intentando. Y luego otro. Sin embargo, Jae-eun bloqueaba todo y contraatacaba. Ho-Bang no se rendía, y después de varios golpes fallidos, parecía que algo finalmente le había salido bien. Y eso era algo increíble. Jae-eun simplemente no podía creer que este novato pudiera ser tan fuerte. Aunque el deportista profesional bloqueó, sus manos ardían sin piedad. Y no solo dolían. Jae-eun temblaba todo. Ho-Bang, como siempre, se preocupaba por sus víctimas. Pero el oponente permanecía en silencio. De repente sintió que frente a él no había un simple novato, sino un fuerte maestro al que temer. Ho-Bang preguntó si podían continuar, pero el oponente bajó las manos. Después de lo cual admitió que había perdido. En el rostro de Ho-Bang se podía leer el shock, así que decidió disculparse, sintiendo que debía hacerlo. Jae-eun nunca había visto a nadie disculparse por una victoria frente a él. Pero eso fue que incluso lindo. Mientras tanto, el entrenamiento ya había terminado. Era tan extraño que le tocó a quien tenía la ventaja y avanzaba. Jae-eun no podía creer que él fuera solo una persona común. Es un monstruo. Después de todo, Ho-Bang ni siquiera había peleado nunca. El director dijo que en ese caso se encargaría de él y que ellos, junto a Jae-eun, practicarían juntos. Por supuesto, al atleta no le gustaba eso, pero no tenía otra opción. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la escuela. Ho-Bang vivía su vida escolar habitual. Sonó el timbre. Con eso, las clases terminaron. Ho-Bang miraba su cuaderno. De repente notó algo. Gae estaba de pie y al parecer lo estaba esperando.
Ho Bang se asustó, sintiendo que algo no estaba bien. Intercambiaron noticias. Guy le preguntó cómo le iba en el boxeo. Ho Bang estaba estudiando palabras en inglés porque pronto tendría un examen. Gay lo observaba con mucha atención. No era de extrañar que quisiera mirar más a menudo a personas como él, ya que todos los demás le parecían grises. ¿Cómo es que ella no caía en depresión? Debía ser tan difícil, pero desafortunadamente, esas miradas siempre terminaban en que el objeto de contemplación se daba cuenta. Bang también se dio cuenta, y Guy rápidamente apartó la mirada. Después de lo cual dijo que quizás estaba orgullosa de él, pero sonaba más bien sarcástico. Ho Bang decidió que Guy se había vuelto completamente loca, pero eso le convenía. De repente, lo llamaron. Era Shidal. Gay le dijo que se sentara, que lo llevarían, pero él quería calentar antes del entrenamiento. Solo le quedaban 15 minutos de camino. Era extraño, pero ella incluso se sintió un poco triste. Se despidieron. Gay gritó que Ho Bang no miraba a la carretera y podía ser atropellado. Ella lo siguió mirando por un tiempo. De repente, Guy le preguntó a su hermana qué pensaba. Shidal dijo que también había notado que Ho Bang era lindo, honesto y amable, pero no se trataba de eso. Gay quería saber si había alguien que pudiera vencer a Quan Il. Shidal alargó un bueno, después de lo cual dijo que solo era el mismo Quan Il. Gay también pensaba así. Después de eso, deseó que Ho Bang creciera bien. Mientras tanto, el adolescente iba hacia el entrenamiento, sin mirar a los lados. Yasyanani, estudiando palabras. Pasaba por un camino donde no había gente alrededor. De repente, se oyó el sonido de una motocicleta. Ho Bang no reaccionó al principio, pero cuando el sonido se acercó, se dio la vuelta. Sin embargo, se dio la vuelta demasiado tarde, porque la motocicleta pasó justo a su lado y el pasajero lo golpeó con un palo de metal. Ho Bang no se lo esperaba tanto que fue lanzado hacia atrás y se golpeó la cara contra el asfalto. Estuvo un tiempo así, inconsciente. El conductor preguntó si su compañero estaba seguro de que no había cámaras aquí. Luego se dieron cuenta de que Ho Bang podría estar muerto. Así que los chicos decidieron huir rápidamente antes de que alguien llegara, especialmente porque la escena no era de las más agradables. Ho Bang yacía inconsciente solo. Así parecía a primera vista, en realidad no le había pasado nada. Pero en el último tiempo, el chico había comprendido claramente que era mejor hacerse el muerto en esos momentos. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a otro edificio, y allí se estaban realizando grabaciones. Ese ídolo estaba filmando, y no estaba solo. El director dijo que tomaran un descanso. A Hyun-soo le llegó una notificación en el teléfono. Su hermano le escribió que se había preocupado por ese chico. La joven estrella no pudo ocultar su alegría. Incluso su compañera de rodaje se interesó, pensando que él tenía una novia. Pero Hyun-soo respondió que solo era un amigo de la escuela. Entonces la compañera quiso el número del ídolo. Hyun-soo la miró atentamente. Era una situación común. Esa mirada y expresión facial eran una reacción habitual hacia él. Su compañera incluso pidió que la llamara Onni. Y no importaba de quién se tratara, todo giraba en torno a Hyun-soo. Él aceptó esas condiciones. Porque cualquier mujer sería suya, si él así lo deseaba. Mientras tanto, los eventos se trasladaron a la escuela. Todas las chicas de repente se detuvieron y se sonrojaron. Sus miradas estaban fijas en Hyun-soo. El resto simplemente parecía calamares a su alrededor. En Corea, a todos los que no eran guapos se les llamaba literalmente calamares. Tal atención para un ídolo era simplemente una situación típica. Pero cuando levantó la vista y las vio de nuevo, a Sugai, que ni siquiera lo miró, simplemente pasaron de largo, como si Hyun-soo no existiera. El ídolo estaba en estado de shock. ¿Qué demonios? ¿Por qué ese bastardo caminaba como si nada hubiera pasado? Los eventos se trasladaron unos días atrás. Ho Bang, como siempre, iba a entrenar después de la escuela, estudiando en el camino. De repente, escuchó gritos que parecían dirigidos a él. Delante de ellos había un grupo de motociclistas, de los que no emanaban relaciones cálidas. Uno de ellos sacó ese bate familiar y dijo que era por culpa de Ho Bang que todos ellos estaban en problemas. Le aconsejaron que no se moviera, que así todo terminaría rápido, de lo contrario, le romperían la cabeza. Y le amenazaron que Ho Bang podría morir si no tenía suerte. El adolescente simplemente se quedó en silencio, atónito. No se le ocurrió nada mejor que preguntar quiénes eran. El chico con la máscara le ordenó que se callara y les dejara matar a Ho Bang.
Esta vez él se esquivó. Eso enfureció aún más al atacante. Pero mientras hablaba, Hobang simplemente huyó. La pandilla se preparó para correr tras él. Honestamente, parecía Subway Surfers desde el lado. Hobang mostraba miedo y trataba de averiguar quiénes eran esas personas y qué querían. El chico con la máscara dijo que no necesitaba saber eso, simplemente le romperían algo. Verdaderos psicópatas. Dos de los bandidos se fueron en motocicleta. Hobang entendía lo que planeaban hacer. Ya había pasado por eso. Así que aquí también se esquivó con mucha habilidad. De repente, los recuerdos lo invadieron. Y recordó aquella situación en la que lo atropellaron en el mismo lugar. Eran esos mismos chicos. Sí, Hobang solo ahora recordó eso. Y les preguntó a los bandidos si eran ellos aquella vez. Exactamente. Y si Hobang hubiera ido al hospital entonces, no tendrían que estar corriendo tras él ahora. De repente, el adolescente comprendió que ese chico con la máscara lo conocía. Sin embargo, eso solo lo enfureció, levantó el bate. Hobang bloqueó el golpe y ni siquiera se inmutó. De repente, otro peligro. Hobang nuevamente bloqueó, como siempre, no se apresuró a contraatacar. Simplemente esperaba a que a los atacantes les aburriera esto o se cansaran. Golpeaban en diferentes lugares, incluso en aquellos donde Hobang no bloqueaba. Pero cada vez se sorprendían de que a ese bastardo no le dolía. En algún momento parecieron empezar a sospechar algo, pero continuaron golpeando, ya que su número de cromosomas no era capaz de analizar. En un momento, a Hobang también le empezó a aburrir. Detuvo el bate con su propio golpe. Esta vez incluso esos bastardos sintieron la diferencia. Hobang habló con calma y preguntó si eso era peligroso. Porque si recibía un golpe con algo así, no podría evitar una extremidad rota, podría incluso morir. Durante la conversación, esos idiotas ni siquiera notaron la presencia de Shidal. Ella los saludó tranquilamente. Shidal dijo que el comportamiento de Hobang era extraño, por eso vino. Y no pensaba que solo fueran bandidos locales, entonces, ¿quién? Los delincuentes, a decir verdad, se asustaron por la testigo. Shidal los ignoró. Dijo que había estado observando un poco y preguntó si Hobang quería que lo golpearan de nuevo. Él se quedó en silencio, como si se sintiera avergonzado. Shidal continuó, diciendo que Hobang ya había tenido un sparring y que ella y Guy sabían que era bueno. Así que no tenía que preocuparse por eso. También agregó que no había mucha diferencia entre ser bueno y ser tonto. Shidal dijo que esos chicos no eran débiles, así que le ordenó a ese idiota que luchara. De repente, apareció un bate frente a su cara. El chico con la máscara le amenazó que se alejara si no quería morir. Pero Shidal no solo no se asustó, simplemente lo ignoró y le preguntó a Hobang qué estaba haciendo. Ese idiota se estaba poniendo guantes de boxeo. A decir verdad, los bandidos se asustaron un poco. Hobang dijo que no quería un sparring, así que se dejaba ganar por Jae-yun, porque no quería pelear, ya que no sabía hacerlo. Pero le dijo a Hobang algo. Desde el momento en que se puso los guantes, ya no era una pelea, sino un deporte. Shidal se alegró un poco. Finalmente algo interesante estaba por comenzar. El líder de la pandilla ordenó golpear a Hobang. Los idiotas comenzaron de inmediato a cumplir la orden de su jefe, quien, a decir verdad, tenía miedo de atacar primero. Hobang, como siempre estaba tranquilo, adoptó una postura, así como lo atacaron primero. Podía desviar el golpe, y no era su problema que sus golpes fueran mucho más fuertes. Mientras su compañero estaba atónito, un beso de puño de Hobang voló hacia su cara. A decir verdad, el adolescente ni siquiera hizo un esfuerzo, pero su oponente fue lanzado directamente contra la pared, después de lo cual cayó al suelo. Su líder ya temblaba de miedo. Detrás de él lo esperaba una sorpresa en forma de un taser. Hobang estaba atónito. Ese bastardo gritaba tanto. Shidal comentó que eso probablemente dolía, pero no valía la pena meterse con Hobang. Le empezó a interesar algo. ¿Quiénes eran realmente esos bandidos? Hobang se asustó mucho. Temía a Shidal y a lo que ella podría hacer. La chica sacó su teléfono. A decir verdad, el tonto Hobang aún no entendía nada. Pero era obvio que esos bandidos no eran simplemente de algún barrio. Y el ataque a Hobang no fue simplemente una coincidencia, necesitaba una razón. Y todas las respuestas estaban justo en este teléfono. Mientras tanto ya había oscurecido. Los eventos se trasladaron a una pequeña calle llamada Swell, más precisamente al techo. Allí estaba Shidal,
y estaba rastreando la geolocalización de alguien. En la parte más baja, observaba cómo un hombre golpeaba a la banda que había atacado a Ho Bang. Bueno, que debía haberlo hecho. Como ya habrán entendido, los habían contratado para deshacerse del adolescente. Cerca también estaba Hyun Soo. Dijo que era suficiente, ya que era repugnante mirar, especialmente porque no tenían culpa. El chico estaba en estado de shock, ni siquiera preguntó de nuevo. De repente, un zapato voló hacia su cara. Hyun-soo golpeó a ese hombre. Comentó que era su culpa, por lo que debía ser castigado. ¿No es esa la lógica? Todas estas palabras y conversaciones las escuchaba Shidal perfectamente a través de los auriculares. Después de varios golpes en la cara, el hombre dijo que lo había entendido todo. Después de eso, Hyun-soo les dio una semana para elegir. O rompían a Ho Bang, o él los rompería a ellos. Una elección sin elección. Todo en el estilo de Hyun-soo, intimidación, manipulación, poder. Pero, ¿por cuánto tiempo? Ahora era el turno de regañar a la banda. Su jefe dijo que no temía a Hyun-soo, sino a quien estaba detrás de él. La banda preguntó quién era, pero el jefe tuvo suficiente sentido común para no revelarlo. Luego Shidal entendió que no escucharía nada interesante. Mientras tanto llegó un nuevo día. Shidal le contó todo a Gae sobre su compañero de clase Hyun-soo y el ataque a Ho Bang. Pero la hermana menor ni siquiera sabía quién era. Aunque eso es imposible, eran celebridades que iban a la misma escuela y de hecho hablaron juntos hace 21 días. Sin embargo, Gae realmente no lo recordaba. Shidal olvidó que esas personas insignificantes tenían una memoria ordinaria. Habló sobre Park Hyun-soo, el miembro más joven del grupo de ídolos ATM. El grupo más popular de su época, y Hyun-soo era una estrella tan brillante que no se le comparaba con los demás miembros. Un diamante, con un rostro maravilloso y una voz y cuerpo igualmente magníficos, ingresó a la escuela con una cara honesta y un excelente rendimiento. ¿Acaso era un fraude? Se decía que era sobrino del director de la agencia, por lo que lo promovían más. Gae simplemente escuchó mientras Shidal se frustraba por su memoria insignificante. Sin embargo, la hermana menor ahora entendía aún menos por qué un talento así se comportaba de esa manera con Ho Bang. Pero el problema no era ese. La ilusión de orgullo de Park Hyun-soo era, en realidad, su locura. Los eventos se trasladaron a una casa. Alguien tocó el timbre y la puerta se abrió. Desde allí asomó una chica muy cansada y con voz asustada preguntó quién era. Allí estaba Shidal y preguntó si era Kim Yona. Hace una semana se había visto con Hyun-soo, así afirmaba la hermana mayor. Después de eso, Kim Yona cerró la puerta de golpe. Pero Shidal estaba preparada para eso. Puso su pie en la puerta. Eso, por supuesto, la asustó. Pero Shidal tenía algo bajo la manga. Le dijo a Yona que sabía algo y podía ayudar. Ya que sabía sobre su encuentro con Hyun-soo hace una semana y lo que sucedió ese día. En las noticias mostraron que la famosa actriz Yona se retiraba de la pantalla debido a problemas de salud. ¿Cómo pudo suceder eso? Entonces la puerta se abrió. Allí estaba Kim Yona, toda llorosa, preguntando si realmente le ayudarían. Mientras tanto, los eventos se trasladaron una semana atrás. Allí Hyun-soo y Kim Yona realmente se encontraron en la noche. Ante la pregunta de la chica sobre dónde estaban, el ídolo solo dijo que destacaban mucho, así que no valía la pena estar afuera, y dentro no había nadie. Yona decidió que él intentaba intrigarlo. Pero ¿cómo se estaba equivocando tanto? Sin embargo, Hyun-soo también cometió un gran error ese día. Tal error podría costarle su carrera. Fueron a un karaoke. Yona dijo que estaba muy conmovida porque Hyun-soo había alquilado todo este lugar para estar con ella. Y justo en ese momento, la puerta se abrió y alguien entró. Yona se asustó, ya sentía un peligro. Entró un chico común, bostezó y se disculpó por llegar tarde. Yona comenzó a indignarse y a gritar que ese idiota había entrado en una habitación ajena. Pero Hyun-soo dijo que ya había estado esperando a su amigo. Ese chico reconoció a Kim Yona. Dijo que en la vida real era mucho más linda que en la televisión, y muy apetecible. De repente, Hyun-soo preguntó, ¿realmente Yona pensaba que él saldría con ella? Después de todo, ella era gris y aburrida. ¿Acaso pensaba que estaban en el mismo nivel? Pero si ya estaba allí, debía disfrutar. Hyun-soo dijo que también le iría bien. Después de eso, Yona decidió que era hora de escapar. Pero no tuvo tiempo. Le bloquearon el camino. Ella miró a sus ojos, que de alguna manera la atraían. Ese canalla preguntó si Yona quería mirarlo.
pero ella permaneció en silencio. Sin embargo, sus ojos, de repente, comenzaron a cerrarse. Se volvieron tan pesados. Él preguntó si Jonah estaba bien y ella dijo que se sentía muy bien. Después de eso, comenzó a desnudarse y preguntó si Jonah quería hacer algo aún mejor. Manabuena dijo que estaba hipnotizada y no podía resistirse. Además, no entendía por qué él había hecho eso. El video grabado entonces se vendía solo a clientes VIP a un precio muy alto. Pero ahora información similar se había confirmado sobre otras celebridades. La habilidad, ese chico, usó un superpoder. Gay lo sabía con certeza y no podía estar equivocada. La hermana menor estaba tan furiosa y juró que haría algo con ese canalla. Shidal no entendía una cosa: ¿para qué le servía todo esto? Tenía todo lo que quería. No pensaba que Hyun-soo fuera normal, ya que a una persona normal Guy no le habría gustado. De todos modos, si este ídolo invitaba a Gay, era su oportunidad. Podrían entrar en su escondite y allí lo encontrarían, a ese chico enmascarado. Gay pensó solo un segundo, después de lo cual inmediatamente aceptó. Le ordenó a Ho-bang que liberara tiempo para mañana. Se aprovecharían de eso. Por eso llegaron juntos. Hyun-soo estaba en estado de shock y un poco nervioso, como en una primera cita. Parece que a Gay realmente le gustaba. Ho-bang lo saludó, y así se reunieron. El chico que fue atacado, su dueña y el contratista del ataque. ¿Es esto normal? La respuesta es obvia. No. Hyun-soo no sabía qué le gustaba a Gay, pero había oído que la cocina aquí era buena. Se comportaba como un pequeño cachorro, incluso tartamudeaba. Gay dijo que le gustaban más los tteokbokki. Ho-bang apoyó al ídolo diciendo que a él le gustaba todo, después de lo cual mordió un gran trozo de carne. Eso es todo, Ho-bang, nada lo cambiará. Guy le ofreció su porción. Por supuesto que este idiota no se negó. Hyun-soo se sentía un completo tonto. Pero la forma en que esos dos interactuaban entre sí, los celos lo estaban matando. Hyun-soo dijo que se ausentaría un momento. Mientras tanto, alguien estaba jugando activamente en la computadora desnudo. Ese corte de pelo horrible. Por cierto, aquí también juega, y no lo que ustedes pensaron. Sí, era él, el superhombre que violaba a las chicas. Por cierto, aquí también sigue jugando, y no lo que ustedes pensaron. En ese momento, Hyun-soo le llamó por teléfono. Aunque su hermano pensaba que estaba en una cita, ¿qué demonios era esa cita? Sin embargo, Hyun-soo decía que había encontrado a la indicada, y ahora se quejaba, aunque eso era típico de él. Cuando el ídolo contó todo, su hermano no pudo soportarlo y se rió hasta las lágrimas. El mejor hombre del mundo, Park Hyun-soo, se convirtió en el tercero en discordia. ¡Qué perdedor! Incluso su hermano se burlaba de este ídolo. De todos modos, Hyun-soo estaba tan decepcionado que no quería soportarlo más y pidió ayuda a su hermano. Pero él no quería mucho, ya que en realidad estaba de descanso. Sin embargo, finalmente aceptó. Hyun-soo le pidió a su hermano que llevara a esos chicos, ya que Ho-bang seguía caminando sin un solo hueso roto. De repente, el teléfono de Guy sonó. Recibió un mensaje y lo leyó sin una sola emoción. Luego le pidió a Ho-bang que golpeara a algunos. El chico casi escupió la comida por tal petición. Ho-bang no podía entender por qué debía golpear a alguien sin razón, ya que Guy prometió que solo trataría con superhumanos, pero ella pidió que simplemente pasaran a la tarea. Preguntó si Ho-bang podría protegerla. Y, por supuesto, no podía negarse, y no solo porque ella le pagaba. En ese momento, Hyun-soo regresó, dijo que le habían llamado, y sugirió ir al karaoke si ya habían terminado de comer. Sabía un buen lugar donde estaba tranquilo y nadie los molestaría. Guy estaba descontenta. Recordó lo que ese canalla le había hecho a Jonah. De repente, Ho-bang dijo, por supuesto. ¿A qué venían esas preguntas? Por supuesto que podría proteger a Guy. En el rostro de Hyun-soo se leía sorpresa, y en el rostro de Guy apareció una sonrisa, y aceptó ir a ese karaoke. La zona donde se encontraba estaba cerrada, porque había desaparecido mucha gente, y en las calles no había muchos transeúntes. Por eso Hyun-soo podía sentirse en este lugar como en casa. El ídolo fue el primero en entrar. Gay decidió preguntar de nuevo a Ho-bang si estaba seguro. Pero el adolescente nunca había estado tan seguro en su vida. Así que entraron allí. Gay miraba atentamente a su alrededor, mientras Hyun-soo decía que no había muchos clientes en el karaoke.
Sin embargo, en la cabina vio a un número suficiente de chicos. Hyun-soo dijo que no esperaba que hubiera tantos clientes esta vez. En el pasillo había otros dos. Gae hizo un comentario. Dijo que era realmente algo extraño. Hyun-soo preguntó si iban a beber algo y le pidió a Ho-bang que fuera a buscar bebidas. Él se negó, pero Gae insistió. Susurró que aún no había visto a Raquel con la máscara, así que le pidió que se comportara de la manera más natural posible. Ho-bang obedeció. Se dirigió a la máquina expendedora que estaba en el pasillo. Ho-bang quizás también quisiera comportarse de manera natural, pero cuando sucedía algo así, era muy difícil. Mientras tanto, Hyun-soo no perdió tiempo y preguntó qué relación tenían con Ho-bang, pues siempre iban juntos en la escuela. Dijo que simplemente no entendía, ya que ella y Ho-bang eran de niveles tan diferentes. ¿No sabía que todos los becados venían de familias pobres? Nunca se compararían con alguien como Hyun-soo, incluso al ver cómo comían. Si Gae estaba con él solo por lástima, el ídolo pensaba que no valía la pena acercarse tanto. Pero ella no entendía por qué Hyun-soo hablaba por los dos. Después de todo, si era así, eso también lo incluía a él. No estaba en el mismo nivel para estar cerca de Gae. No eran vacas ni cerdos. Entonces, ¿por qué Hyun-soo clasificaba a todos en rangos? En ese momento, alguien entró en la habitación. Saludó a todos. Entró con confianza, como si estuviera en su propia casa. Gae lo entendió de inmediato. Por fin, entró aquel idiota con el corte de pelo de maceta. Gae lo había visto, esa persona enmascarada en el video. Hyun-soo pidió que saludara a su amigo cercano y dueño del karaoke. Gae no esperaba que llegara tan rápido. Se sentó inmediatamente a su lado, lo más cerca posible. Y nuevamente dijo que en la vida de Gae era mucho más dulce. Parece que esos eran todos los cumplidos que su pequeño cerebro podía recordar. Para ser honesta, Gae comenzó a entrar en pánico un poco, pero se tranquilizaba pensando que pronto llegaría Ho-bang y se encargarían de todo. De repente, sintió algo extraño. ¿Qué es eso? Su cuerpo, de repente se sintió tan débil. Él estaba usando su poder sobre ella. Ese idiota sonrió y preguntó qué había pasado. Él simplemente se estaba burlando, preguntó si se sentía mal o si estaba enferma. Gae no pensó que él actuaría tan imprudentemente. Ese idiota le puso la mano en el hombro, dijo que Gae estaba cansada y le propuso ir a su lugar para relajarse. Una sensación extraña. Gae se sentía mejor. Era como si saliera de una borrachera. Dijo que tenía unos labios muy bonitos y preguntó si podía besarla. Gae estaba como hipnotizada, cerró los ojos, pero no respondió nada. De repente, recordó la mirada de ese idiota, que mató a su madre, justo frente a sus ojos. En ese momento, Gae volvió en sí. Mientras tanto, un grupo de idiotas no entendía por qué los habían llamado a todos, solo para deshacerse de un Ho-bang. Pero aquellos que ya habían peleado con él decían que en realidad ese chico no era tan simple como parecía. Sin embargo, aún querían terminar con él lo más rápido posible, ya que solo era un mendigo. Tales expresiones y estereotipos eran solo en beneficio de Ho-bang. Mientras tanto, los eventos se trasladaron al club deportivo. Han-jae y el director estaban atónitos, pues el saco de boxeo estaba completamente destrozado, incluso se había desprendido del techo. Han-jae ni siquiera sabía qué responder. Entonces Ho-bang pidió golpear ese saco con las manos desnudas. Quería probar cómo era golpear sin guantes. Han-jae se asustó, ya que sonaba como si Ho-bang solo se hubiera estado calentando. Pero no importaba cuán fuerte golpeara, si lo hacía mal, podría lesionarse, así que le aconsejó envolver sus manos en vendas. Y le pidió que no se lastimara por inexperiencia. Ho-bang explicó que solo quería aprender a controlar la fuerza de su golpe. Es decir, todo eso lo había hecho ese novato y aún controlaba su fuerza. Los eventos volvieron a la realidad, donde, como entendieron, no estaba en peligro Ho-bang, sino todas esas personas decentes. Dijo que estaba muy ocupado en ese momento, así que si querían algo, les pidió que lo hicieran rápido. Algunos decidieron que Ho-bang era claramente retrasado, pero el adolescente simplemente regresó a la habitación si no querían nada. Esa confianza los dejaba atónitos, pero algunos los sacaba de quicio. Ho-bang siempre esperaba y nunca atacaba primero. Todos miraban qué pasaría a continuación, pues el adolescente había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza. Sin embargo, simplemente se levantó, ni siquiera se movió de su lugar. Luego se dio la vuelta y preguntó si ahora eso contaba como defensa propia.
En los ojos de los demás, Ho Bang era simplemente un loco. Y en cierto modo tenían razón. La gente estaba acostumbrada a llamar locos a aquellos que no eran como todos. Pero, ¿acaso no se estableció una norma basándose en las desviaciones? Mientras todos los demás matones estaban atónitos, su hermano yacía inconsciente y posiblemente necesitaba ayuda médica. Unos segundos de silencio, después de lo cual esos idiotas se lanzaron a la pelea. Uno agarró a Ho Bang. Por favor, no los lleven a los comentarios. Sé que es lindo. El bandido pelirrojo comenzó a alegrarse de haberlo atrapado, pero la alegría se detuvo cuando recibió un golpe en la cara. Ho Bang podía pelear, incluso si tenía algún mono pelirrojo colgando de su cuello, aunque le estaban dando golpes. Sin embargo, el adolescente siempre respondía con golpes aún más fuertes. Ni siquiera le dolía. Luego llegaron los siguientes. Intentaron golpear. Ho Bang no se defendía, como si les estuviera dejando disfrutar, antes de romperles la cabeza. O quizás el adolescente se estaba deleitando con esas expresiones de shock en sus rostros. Es difícil creer que no le gustara eso. Mientras tanto, en la cara de ese idiota había una marca de una bofetada. Hyunsu no entendía qué estaba pasando. El niño de mamá casi se hace en los pantalones. No entendía. ¿Cómo? ¿Cómo pudo rechazarlo? Él hizo todo como siempre. Mientras tanto, los oponentes de Ho Bang no estaban en mejor situación. Aquellos que eran más inteligentes entendían que sus posibilidades eran mínimas. Ho Bang incluso estaba un poco cansado. No le gustaba lo que estaba haciendo. Levantó la vista y preguntó. Si eso era suficiente, sonaba como una propuesta, ya que todos sabían quién había ganado, y a Ho Bang no le gustaba golpear a la gente. O tal vez les parecía poco. Ho Bang dijo que era mejor detenerse aquí. En realidad, en sus palabras se sentía una amenaza. Su oponente ya temblaba, apenas sostenía el bate. Pero el mono pelirrojo gritó que golpeara a Ho Bang y cuanto más rápido mejor. Eso de repente le dio fuerzas al pobre. Y decidió obedecer la orden de su compañero, quien eligió la estrategia más fácil, en la que ni siquiera lo rasguñaron. Bueno, Ho Bang simplemente no tenía otra opción que pelear. Mientras tanto, en la habitación, intentaban entender cómo Guy lo había logrado. Él estaba muy enojada y lo mostraba con toda su apariencia. Hyun-soo le ordenó a su hermano que terminara con esas bromas y lo hiciera de una vez. Pero él no estaba bromeando, pues su poder no funcionaba sobre Guy. Hyun-soo comenzó a entrar en pánico, así que empezó a gritar. Gay lo interrumpió diciendo que conocía todos los trucos de ese idiota. Preguntó si Hyun-soo quería filmar una película con ella y si en realidad entendía con quién se había metido. Aunque eso asustó un poco al niño de mamá, no mostró ninguna señal. Después de todo, si Guy aseguraba que lo sabía todo, entonces se convertía en un problema. ¿Y qué iba a hacer ahora? ¿Escaparía y comenzaría a gritar? Él solo quería quedarse con el video. Pero ahora no tenía otra opción. Hyun-soo comenzó a burlarse abiertamente y a amenazar. Dijo que Ho Bang no le ayudaría, porque ya no estaba vivo. Y para ser honesta, Guy se asustó un poco, pero aún así no perdía la esperanza. Creía en Ho Bang. Su hermano preguntó qué pensaba hacer Hyun-soo. ¿Acaso quería que su hermano se metiera con su empresa? El ídolo confesó que desde el principio planeaban manipular a Guy. Su hermano dijo que tenía un mal presentimiento. No pensaba que valiera la pena llegar tan lejos. Pero Hyun-soo lo calmó, diciendo que era culpa de Guy, pues si hubiera sido una chica común, no habría problemas. Pero ella era un chaebol, así que si salía de allí, sería un completo fracaso para ellos. Su hermano se enojó porque Hyun-soo había traído a alguien con quien no podrían lidiar. Tuvo que hacer algunas llamadas. Cada vez era tan aterrador. Gay preguntó de qué empresa estaban hablando y qué significaba eso de tener tratos. Los chicos miraban en silencio a Guy, después de lo cual su hermano ordenó a Hyun-soo que le quitara el teléfono mientras ella estaba llamando. El ídolo le pidió a Guy que se comportara bien, porque odiaba golpear a las mujeres. Esa mirada de ella lo irritaba. Ella no tenía miedo, pero ¿cuánto tiempo le duraría? Gay solo dijo que no entendía nada. Hyun-soo tenía dinero y popularidad. Entonces, ¿para qué quería todo eso? Y por más que pensara, no entendía. Entonces, ¿para qué era? Su hermano llamó a otro tipo. Dijo que había problemas con el negocio, más específicamente con el producto. En la cara de Hyun-soo apareció una sonrisa. Guy de repente se dio cuenta de que el ídolo estaba simplemente loco.
¿Acaso pensaba que ese idiota había llegado tan lejos solo con dinero y talento? Probablemente Guy se sorprendería al saber quién estaba en sus contactos y en su teléfono. Policías, médicos, jueces, todos estaban en sus manos. Esa era su verdadera autoridad. Ni siquiera el director de la estación de radio podía tratarlo sin el debido respeto. Y es por eso que ahora Guy también debía tratarlo con el respeto correspondiente. No era alguien con quien pudiera lidiar. De repente, en su rostro apareció una shock evidente. ¿Acaso hizo todo esto por esa razón? Gay decidió que era hora de ponerlo en su lugar. Hyun-soo solo se rió torpemente y de manera exagerada, pero ni siquiera su hermano lo apoyó y le pidió que se comportara más tranquilo. El ídolo dijo que pronto Gae pagaría por sus palabras, incluso si suplicaba por clemencia. De repente, Hyun-soo se quedó en silencio de golpe. Después de eso, su expresión facial tonta dejó de ser tan complaciente. Porque en la puerta vio a Ho Bang. El adolescente comenzó a jalar la manija para entrar. Incluso su hermano se levantó. No esperaba eso. Bueno, si la puerta estaba cerrada. A Ho Bang no le quedó más remedio que derribar la puerta con un ligero golpe de su pie. Es agradable ver esa cara estúpida y sorprendida. Ho Bang estaba muy tranquilo y le preguntó a Gay qué debía hacer ahora. Ella gritó que tenía que matar a todos esos idiotas. ¿En el sentido de matar? Bueno, no, eso ya era demasiado. Pero mientras pensaba, Hyun-soo ya se lanzó a la pelea. Se lanzó sobre él, quería golpear. Lo desconcertó el hecho de que Ho Bang estaba absolutamente tranquilo, así que pudo golpear, aunque el ídolo se esquivó. Y hasta golpeó en respuesta. Y luego otra vez. Ahora ya en la cara, el golpe fue fuerte, pero su shock no tenía límites. Después de todo, Ho Bang no solo no parecía golpeado, sino que hábilmente contraatacaba. Gay logró escapar más cerca de la salida, escondiéndose detrás de Ho Bang. El hermano no entendía qué estaban haciendo sus chicos. Si ahora este canalla estaba completamente ileso. Hyun-soo preguntó si su hermano había llamado y cuánto tiempo debían esperar. Alrededor de 1 hora. Hyun-soo miraba su puño que ya pulsaba. Le dijo a su hermano que pagaría el doble si le decía que viniera justo ahora.